ha llegado el momento. Acá estamos de vuelta. Debe ser los gorilas, debe ser. Que andarán por allí, Debe ser los gorilas, debe ser. que andarán por aquí. Bueno, de regreso a De Esto No Se Habla, en la 88.7 en Radio La Azotea, nuevamente con Franco Manes, el historiador cabecera del programa. ¿Cómo le va, Franco? ¿Todo bien? Muy bien, Rubén. Acá estamos concentrados y pensando en lo que vamos a hablar en el día de hoy. A en ver, aprender un ¿qué poco más de trajeron? historia. Pero hoy trajiste un muñeco también, me dijeron. Sí. Hoy No. tengo un soporte muy importante para lo que vamos a hablar. Hoy lo Muy que vamos bien, a muy hablar es fundamentalmente de lo que llamamos nosotros el programa anterior, la protohistoria del golpe del 76, es decir, lo que sería la génesis de la actitud Ajá. represiva de las Fuerzas Armadas, que es el Plan Conintes. El Plan Conintes, nosotros lo habíamos mencionado como parte integrante del espíritu de represión que tenía el golpe del 55. Pero previamente, nosotros, para entenderlo bien, este plan, necesitamos enmarcarlo en el contexto internacional de lo que había pasado una vez que había terminado la Segunda Guerra Mundial. Lo importante de eso, brevemente, es entender que luego de la Segunda Guerra se había conformado una hegemonía, lo que se denominó del hemisferio oriental, encabezado por Estados Unidos, y del otro lado, como es lo que se terminó definiendo como la Guerra Fría, la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era una especie de división del mundo, entre comillas, que había ocurrido después de Yalta, de la reunión de los vencedores del nazismo. Así es. Yendo a la parte que nos interesa a nosotros, que es en América, en ese acuerdo de Yalta hubo como una distribución de esferas de influencia, y en ese marco toda Latinoamérica quedó bajo la influencia americana. Y el ejemplo histórico concreto lo podemos ver nosotros en la participación que tuvo el embajador norteamericano en la Marcha de la Libertad, que se hizo un mes antes del 17 de octubre, en el año 45, donde mostraba a las claras la intención de la Embajada Americana de intervenir en las políticas de los países latinoamericanos. Esto también va a ocurrir después, con otra característica más virulenta, en el 54, en el gobierno de Jacobo Arbenz, y después en el 55, donde hay ahí también una confluencia también de los intereses británicos y americanos por destruir al peronismo. Una vez ocurrido el golpe primero el bombardeo de junio y después el golpe concreto del 16 de septiembre, lo que se propone este gobierno dictatorial es erradicar al peronismo, a tal punto de que empieza a eliminar la acción política del Partido Justicialista, perseguir a los dirigentes políticos, que muchos terminan en el exilio, descabezar las organizaciones sindicales, eliminar las conquistas logradas de esos 10 años de derechos sociales y de respeto a la dignidad del hombre. Cuando pasa la primera etapa de la revolución con ni vencedores ni vencidos y toma Aramburu, hay una respuesta, una resistencia espontánea, diríamos, poco organizada, de algunos oficiales, que ya lo habíamos mencionado nosotros, que es el golpe del 56, que termina con más de 30 fusilamientos. Luego está el intento de desperonizar a la sociedad, con esto que estábamos comentando, de quitarle todos los derechos y mantener una actitud represiva sobre la población argentina. Ahí es donde
vemos la gran influencia que tiene la formación de los militares argentinos que van a empezar a participar de la Escuela de las Américas, donde se formaron muchísimos oficiales que terminaron siendo dictadores en Centroamérica, en Colombia, en Venezuela, bueno, en Paraguay, en Chile, en toda Latinoamérica. Claro. Y producto de todo esto, vamos a ver que, pese a que la dictadura abrió la válvula, digamos, de participación política con el acuerdo de Perón-Frondizi, vemos que también se estaban previendo acciones para limitar la posible infiltración o llegada del comunismo a Latinoamérica. Y para eso eran precavidos y se dictó el decreto 9880, que es el que da origen al Plan Conintes. Todo lo que tuviera que ver con luchas populares, reivindicaciones salariales, huelgas, paros sorpresivos, todo estaba considerado que era por ahí viene el comunismo. Entonces había que reprimirlo. Todo esto dejó una impronta social muy fuerte que se prolongó durante mucho más tiempo. O sea, llevó hasta producir un golpe en el 62 y después en el 66 y otra vez en el 76. Así que vemos que la actitud represiva estaba designada por esta doctrina de seguridad nacional que se la denominó. Y el Plan Conintes es la pieza clave, la pieza de inicio. En toda esta lucha que se dio, cuando dijimos la aplicación del Plan Conintes, hablamos de alrededor de 3.500 personas que pasaron por ahí, por su aplicación, que quiere decir que fueron detenidos, juzgados, 111 que les dieron sentencia a los juzgados militares, fueron intervenidos los sindicatos, hubo mucha gente que tenía acción política y también fue detenida, se la acusaba de distintos delitos que después no los podían comprobar, pero así todos los mantenían detenidos. Y acá es donde vamos a apelar al relato de compañeros que tienen una larga trayectoria militante, que conocieron a gente que ha estado vinculada a la época de esta hegemonía que había del Plan Conintes, que había estado detenida en el sur del país o en otros lugares de la Argentina. Creo que nuestro compañero Julio, que es un memorioso, es nuestro Funes el memorioso, nuestro Julio, nos puede contar alguna de las historias de vida que ha conocido, como para poder matizar un poco todo este relato histórico. Sí, mirá, voy a tratar de recordar bien todas estas cosas y conservar las pocas neuronas que me van llegando. Pero bueno, estas cosas se ven que están muy grabadas en la conciencia y bueno, yo tengo especialmente un amigo que por suerte todavía está vivo, digamos, que bueno, que me contó los avatares de un grupo de marplatenses y de otras ciudades del país que fueron llevados en barco, fíjense cómo fue la situación, hasta la cárcel de Fin del Mundo, en Ushuaia. Ahí estuvieron. Esto se produjo después que en el 16 de marzo de 1960 el gobierno de Frondizi, digamos, promulga la ley 13.324, que se llama de Organización de la Nación para tiempos de guerra. Fíjese, ya los militares imponían todas las leyes, sobre todo las represivas, y Frondizi, por supuesto, para no caer, para no renunciar, aceptaba todas las presiones que recibía. Entonces se abrió lo que fue la cárcel del Fin del Mundo, que se había cerrado en la época de Perón, o sea, en el 49.
fue abierta por la Marina de Guerra, que estaba ahí afectada, digamos, que tenía una base en Ushuaia, y bueno, fueron estos compañeros, eran de Mar del Plata, unos 60 al principio, fueron 60, después creo que llegaron 15 más, o sea, fueron 75 personas que estuvieron ahí, entre ellos este amigo mío, compañero de la resistencia marplatense, junto con otros también muy conocidos militantes del peronismo de aquí en Mar del Plata, y me gustaría nombrarlos porque después uno se olvida de los nombres, y por suerte en su momento se pudo poner una placa que está presente hoy ahí en el Museo de la Memoria, que es donde está, digamos, quedan los restos, digamos, de esa cárcel. Y bueno, los nombres son Ángel Altuna, Vasco Altuna para nosotros, Laureano Cabral, que era un viejito, pero tenía yo calculo que en esa época debe haber tenido cerca de los 70 años, fue llevado también en barco. Norberto Oscar Centeno, que después lamentablemente... mira vos, ¿Centeno estuvo ahí? Sí, fue muerto por la fuerza represiva en el 76. Mirá cómo tienen la memoria fresca los militares de quiénes son sus verdaderos enemigos, ¿no es cierto? Claro. Dubini, Oscar Helio Dubini, de Mar del Plata también, Pedro Ernesto, que era un dirigente del gremio gastronómico, Alberto Forte, no lo conocí, Alejandro Helber tampoco, Alfredo Crambrul tampoco, a los anteriores que nombré sí los conocí. Menéndez, Carlos Evaristo Menéndez, era un abogado de Mar del Plata, que era muy amigo del que fue candidato nuestro en el 73 como candidato a intendente, que es Dionisio Pereira, que también estuvo en el barco y fue llevado a la cárcel. Mi amigo que se llama Néstor Rubén Peretti, Víctor Sardó, también un dirigente de la CGT, no me acuerdo de qué gremio, Marino Vuelta, un hombre, era un suboficial del ejército, pero estuvo siempre del lado del general Perón, y estuvo presente en todos los actos que hubo en ese momento para que vuelva el general Perón. Juan José, bueno, ya después vienen los que eran de La Plata, algunos del Gran Buenos Aires, de Rosario, no los quiero nombrar a todos, pero bueno, por lo menos nombré a los compañeros de acá de Mar del Plata. Un año en esa cárcel, no tenían ni leña para poner en unos grandes aparatos de metal que tenían, que antiguamente de ahí sacaban la calefacción, pero a ellos no les dieron ni siquiera un fosforito para que puedan calentarse, así que imagínense lo que habrán pasado. A lo sumo le tiraron una mantita y dormían en el suelo. Así que bueno, esto es lo que puedo señalar. De todas formas, hay mucho más para decir al respecto, pero en honor al tiempo que le prestamos acá al compañero, espero que siga con el relato que estaba haciendo. Mirá qué interesante eso. Gracias, Franco. Nos volvemos a encontrar el jueves que viene. Dale. Bueno, un gran recuerdo, Julio. Muchas gracias por tu aporte. No, por favor, al contrario. Bueno, nos vemos el jueves que viene, Franco. Chao. Y seguimos en la 88.7 en Radio La Azotea. Quédate, ya volvemos. Debe ser los gorilas, debe ser. Que andarán por allí. Debe ser los gorilas, debe ser. Que andarán por aquí.